Hola, yo soy Sergio Campana, fundador de Pragmia, una agencia enfocada en aplicar la inteligencia artificial de forma pragmática dentro de tu empresa. El día de hoy te explicaré cómo puede esta tecnología realmente ayudarte a día de hoy. Mucho más allá del hype, nos enfocaremos en cómo puede ayudarte a ahorrar tiempo, a reducir tareas repetitivas y a mejorar tu servicio al cliente. Para ello empezaremos con una base teórica muy breve sobre cómo funciona esta tecnología, luego te mostraré 3 casos concretos en donde ya a día de hoy se está aplicando con muy buenos resultados. Vamos a empezar entendiendo a grosso modo cómo funciona esto de la inteligencia artificial, en qué está basada esta tecnología y qué es lo que realmente es capaz de lograr a día de hoy. Para empezar a hablar de IA es fundamental entender el funcionamiento de los modelos grandes de lenguaje, también conocidos como LLM por sus siglas en inglés. Aquí, dentro de los modelos grandes de lenguaje, podemos encontrar familias como Gemini, perteneciente a Google, ChatGPT, que es de la empresa de OpenAI, Copilot de Microsoft, Llama de Meta, entre muchísimos otros. Si bien esta es la base, el cerebro de toda aplicación de inteligencia artificial, estos modelos por sí mismos, si no se combinan con nada más, tienen dos problemas fundamentales. El primero es que no tienen acceso a ninguna herramienta. ¿Qué quiere decir eso? Que estos modelos son capaces de generar contenido y tienen cierta capacidad de razonamiento. Por ejemplo, son muy buenos para generarte el copy de un anuncio, son muy buenos para generarte un post que puedas subir a Instagram. Sin embargo, no son capaces de ir ese paso más allá y subir el contenido a la red social. Es decir, son capaces de idear el contenido, de generarlo, pero no son capaces de realizar ningún tipo de acción. El segundo problema de esta tecnología es que no tiene acceso a datos propios del usuario. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú interactúas con un modelo grande de lenguaje, va a tener un conocimiento general muy amplio porque en el momento de su entrenamiento tuvo acceso a trillones de datos. Sin embargo, no va a tener ningún tipo de información sobre los procesos internos de tu empresa porque no fue entrenado en esa información. Entonces, si tú hablas con una inteligencia artificial, con un modelo base sin ningún entrenamiento extra, no va a tener ninguna información sobre los datos de tus clientes, sobre los procedimientos internos de tu empresa, sobre tus productos, sobre tus precios, etc. Sin embargo, a día de hoy ya tenemos soluciones para estos problemas de los modelos base. Podemos decir que a día de hoy ya estamos en una segunda etapa de la inteligencia artificial, que es lo que se conoce como IA agéntica. Por eso es que muchas veces escuchamos hablar de agentes de inteligencia artificial. Un agente de inteligencia artificial lo único que tiene diferente es que es un modelo grande de lenguaje, como los que acabamos de ver, al que se le han conectado una serie de herramientas para que nuevamente este modelo de lenguaje, este cerebro, sea capaz no solo de idear el contenido o de pensar, por así decirlo, sino que realmente pueda actuar. Entre los ejemplos que podemos poner de las herramientas que se pueden conectar sería nuestro calendario, nuestro CRM, el correo o la base de datos de nuestra empresa. Esto lo que nos permite es que le digamos a una inteligencia artificial, por ejemplo, necesito que me agendes una cita para el viernes con tal persona. La inteligencia artificial en este caso es capaz de analizar qué es lo que el usuario quiere lograr y decidir cuál es la herramienta correcta en este caso. Sería el calendario y agendaría la cita. Sin embargo, si en otro momento le decimos necesito que por favor le envíes un correo a tal, pues decide, ok, en este caso tengo que irme por esta ruta y enviar un correo. Aquí tenemos una lista de 4 herramientas, pero lo interesante de todo esto es que prácticamente podemos conectar cualquier cosa. Entonces podemos añadir aquí, por ejemplo, que tenga acceso a nuestro WhatsApp, que tenga acceso a nuestro Instagram, a nuestro LinkedIn, etc. Entonces, esta estructura es prácticamente infinita porque si tenemos un cerebro capaz de tomar decisiones y tenemos infinitas opciones, pues realmente el límite sería nuestra imaginación en este caso. Vamos a analizar ahora la solución que existe a día de hoy para el segundo problema base de los modelos de inteligencia artificial, que era, si recordamos, que tenían una gran cantidad de conocimiento general, pero no tenían conocimiento específico del usuario. Esto a día de hoy está solucionado por lo que se conoce como generación aumentada por recuperación, o RAG por sus siglas en inglés. Esta tecnología es muy sencilla. El LLM, en el momento en el que detecta que su información o su base de conocimiento general
general no es capaz de responder una pregunta del usuario, en ese momento automáticamente va a intentar buscar en una base de datos que previamente le hayamos subido nosotros para ver si es capaz con esa información darle respuesta al usuario. Estas bases de datos se conocen como base de datos vectoriales porque están organizados en vectores, pero esto realmente no tiene ninguna importancia para este video. Lo importante es el concepto general. En esta base de datos nosotros le podemos haber subido al modelo todo lo que queramos con anterioridad. Por ejemplo, documentos internos de la empresa, procedimientos estándar, una lista de preguntas y respuestas o una lista de políticas internas. Te pongo ejemplos en donde esto puede ser de utilidad. En los procedimientos estándar, supongamos que tú incorporas a una nueva persona a tu equipo de trabajo. Es normal que esta persona en un primer momento no sepa cómo se manejan muchas de las cosas. Entonces, esa persona cuando se encuentre una traba técnica va a ir donde su supervisor para preguntarle, oye, ¿cómo se suele hacer tal cosa dentro de la empresa? Esto, el principal problema que tiene es que pierde un montón de tiempo tanto para la nueva incorporación como para el supervisor. Sin embargo, supongamos que tenemos un bot interno dentro de nuestra empresa que está entrenado con una base de datos con cómo se hace todo. Bien, pues simplemente le podemos dar acceso a la nueva incorporación a esta base de datos para que si no sabe algo se lo consulte al bot. Le dice, oye, necesito hacer una devolución, ¿cómo lo puedo gestionar? El bot en este caso va a revisar que en su conocimiento base no tiene acceso a esa información, entonces va a ir a la base de datos y va a buscar el procedimiento estándar. Le va a dar la respuesta al individuo y todos ahorran tiempo. El individuo recibe una respuesta inmediata y no interrumpe a su supervisor con una serie de preguntas que se podrían automatizar, en este caso con inteligencia artificial. Te pongo otro ejemplo, con las listas de preguntas y respuestas. Por ejemplo, un bot de atención al público. Hay una gran cantidad de negocios con una serie de preguntas ultra repetitivas que se podrían automatizar con un bot de atención al cliente. Por ejemplo, en los estudios fitness con los que he trabajado alguna vez, tienen una serie de preguntas sobre cuáles son los planes que tienes disponibles, qué días se puede entrenar, cuáles son los horarios, qué entrenadores hay disponibles, qué variantes de entrenamientos hay, el programa incluye dieta, etcétera. Todas estas preguntas son prácticamente idénticas todo el tiempo. Entonces, en vez de esperar a que una persona le dé respuesta al individuo, lo mejor es automatizar todo con un bot en donde le subimos las preguntas típicas y lo que tiene que responder, y cada vez que una persona haga una pregunta le da la respuesta sin intervención humana. Eso tiene la ventaja de que el usuario no tiene que esperar a que una persona se desocupe para dar respuesta a su pregunta, y sobre todo que no interrumpimos al dueño de la empresa que puede estar haciendo otra cosa y no tiene que estar pendiente del teléfono porque sabe que todas estas preguntas se van a responder automáticamente con inteligencia artificial. Para cerrar un poco esta introducción ultra general de la inteligencia artificial, vamos a explicar un poco el sistema completo a día de hoy de una herramienta de inteligencia artificial completamente funcional. Básicamente es combinar las dos soluciones que habíamos mencionado antes. Tenemos nuestro cerebro, que es el modelo de inteligencia artificial entrenado sea por Google, sea por OpenAI o por cualquiera de estas grandes empresas. Tiene su base de datos vectorial a la que le hemos dado acceso previamente, de la cual va a sacar los datos de nuestra compañía, y luego le damos acceso a nuestras herramientas de la compañía. Esta estructura es extremadamente flexible. ¿Por qué? Porque aquí le podemos subir toda la información que queramos y aquí le podemos dar acceso a todas las herramientas que queramos. Y si nos damos cuenta, el cerebro de todo es el modelo de inteligencia artificial. Entonces, simplemente a medida, naturalmente, que estos modelos vayan aumentando en potencia, todas estas estructuras se van a poder hacer cada vez más complejas. Si el cerebro de todo va mejorando, las posibilidades van aumentando naturalmente. Ahora simplemente quiero hacer un pequeño inciso sobre cómo funcionaban antes de que existiera la inteligencia artificial los chatbots de atención al cliente tradicionales. Creo que muchas veces nos habrá pasado que hemos llamado sobre todo a una línea de atención al público de una empresa telefónica y nos dicen, para hablar con ventas pulse 1, para hablar con soporte pulse 2. Cuando pulsas 1 te dice, si ya eres cliente de la compañía pulsa 3, si eres nuevo cliente pulsa 4. Estos flujos, si bien representaban una gran utilidad en su momento, tenían el principal problema de que si llegaba un usuario que tenía una consulta un poco diferente a este flujo, ya es que no tenía manera de seguir adelante, porque si en la primera pregunta no sabía si el camino que le correspondía era el 1 o el 2, es que ya no tiene manera de solucionar su problema. Y muchas veces estos chatbots estaban limitados que para llegar a hablar con un agente tenías que haber terminado primero cualquiera de estos caminos.
y si no sabías por dónde irte, pues era una pérdida de tiempo tremenda. Sin embargo, a día de hoy lo que podemos hacer es incluir en este primer momento un LLM. Entonces, en vez de que el usuario tenga que decidir por qué ruta irse, la persona simplemente puede decirle todo el contenido explicándole la situación al asistente, y el asistente, como es capaz de analizar lenguaje natural, entiende qué es realmente lo que necesita el individuo y dice, es que esta persona necesita llegar aquí, pues lo llevo directamente y no tengo que hacer que pulse 1, luego que pulse 2, luego que pulse 200, etcétera. Todo esto facilita un montón el proceso, porque el que tiene que tomar las decisiones no es el cliente, sino que es la inteligencia artificial que está entrenada con, en este caso, los departamentos a los que tiene que redirigir a la persona en base a su consulta. Vamos a analizar ahora el primero de los casos en donde yo creo que la inteligencia artificial se puede aplicar con muy buenos resultados dentro del mundo empresarial. Lo primero, como ya mencioné brevemente con anterioridad, es tener una recepcionista que trabaja 24 horas al día, que ya sea capaz de responder preguntas repetitivas de los clientes utilizando la base de datos vectorial, o que sea capaz de tener acceso a una serie de herramientas para que, si el cliente quiere realizar una acción, el asistente sea capaz de realizarla. Te pongo un ejemplo. Estuvimos trabajando con una agencia de viajes en donde ofrecía gran cantidad de paquetes, y que, si bien tenía la documentación subida a su página web, navegar por toda esa información era un montón de tiempo para el cliente. Por ejemplo, si quería saber con el viaje a Milán cuáles eran los hoteles disponibles, o cuántas noches podía hacer el viaje, o cuál era el concierto que estaba disponible en Milán en ese momento, pues hubiese tenido que leer un PDF de a lo mejor 30 páginas y representaba un gasto de tiempo para el cliente. Bueno, lo que hicimos fue incorporar una especie de recepcionista 24 horas al día que estuviera en una especie de interfaz de chat dentro de la página web, que lo que hacía es, en base a la pregunta del cliente, revisaba la base de datos y le daba una respuesta. Por ejemplo, si el cliente decía, oye, quiero viajar a Milán en julio, ¿qué hoteles tienes disponibles? El agente, en este caso, se metía, revisaba los hoteles disponibles y le daba la respuesta. El usuario, por ejemplo, contestaba, y si elijo el hotel X, ¿cuál sería mi coste por persona? Nuevamente se metía, respondía a las preguntas. Y si queremos viajar 3 personas, extender el viaje 2 noches y ir al concierto X, ¿cuánto sería el coste total? Pues bien, una de las herramientas que tenía en este caso el bot era acceso a una calculadora. Entonces sumaba 3 personas por el viaje base, más extensión de 2 noches para 3 personas, más entradas del concierto tal en la categoría 1, 2, 3, la que hubiese dicho el cliente. Hacía toda la cuenta y le daba la respuesta. Esto evidentemente era extremadamente útil. ¿Por qué? Porque si un cliente tenía una duda a las 3 de la mañana, no tenía que esperar al día siguiente para llamar a la empresa y que le diera una respuesta con el presupuesto. O, por ejemplo, si simplemente estaba curioseando y quería tener una respuesta, pues la obtenía sin necesidad de interrumpir a los dueños de la agencia, que podían estar con realmente clientes y no con curiosos. Otra de las cosas que tenía este bot que incorporamos es que tenía acceso al calendario. Entonces, si una persona le hacía una serie de preguntas y estaba interesado en contratar algún servicio, pues le decía, ¿te gustaría que te contacte un agente? ¿Cuándo estás disponible? Le hacía una serie de preguntas y la persona le decía, sí, puedo, por ejemplo, el lunes a las 4 de la tarde. Entonces el bot concretaba la cita con esta persona el lunes a las 4 de la tarde, se metía al calendario y lo apuntaba. Entonces, en cualquier momento, el dueño de la agencia de viajes se metía a mirar y decía, ¿qué citas tengo disponibles? Tengo una llamada con Luis a las 4 de la tarde. ¿La agendó él? No, la agendó la inteligencia artificial, pero ya tiene y puede ver en su calendario las llamadas que tiene pendiente, y no tuvo que lidiar con 20 personas que hicieran preguntas para que una agendara la llamada. Esto es un ejemplo en donde se incorporó básicamente una recepcionista 24 horas al día. El segundo caso en donde yo le veo bastante utilidad a la inteligencia artificial es en relación al seguimiento de los leads o clientes potenciales. Supongamos que tenemos un embudo básico de ventas en relación al proceso en donde una persona pasa de completo desconocido a cliente de nuestra empresa. Normalmente en estos embudos hay una serie de acciones que hacen que la persona pase de prospecto a lead frío, después de lead frío a lead caliente, y finalmente se cierra en una venta. Normalmente estos funnels son más comunes en
empresas con un ticket de venta más alto. Si tú vendes un producto de 5 euros, lo normal es que la persona pase directamente de prospecto a cliente, porque no tiene que pensárselo mucho. Pero sin embargo, si ofreces un servicio de coaching de 5.000 euros al mes, lo normal es que tengas que ir ganándote la confianza del cliente en una serie de interacciones. Entonces, esto sería un proceso principalmente en empresas, como ya digo, con un ticket de venta más alto. Supongamos que tu publicidad en este momento se basa en un anuncio en Instagram. Luego, las personas que clican en ese anuncio van a una página de aterrizaje en donde se les pregunta para que dejen sus datos y después de una serie de contactos se le envía un formulario para que las personas agenden una llamada con el objetivo de que en esa llamada se cierre al cliente. En este ejemplo en concreto, las personas que entran a la landing y dejan sus datos de contacto pasan de prospecto o desconocido en este caso a lead frío. Las personas que agendan una llamada ya son un lead caliente y evidentemente cuando cerramos la venta ya entran a nuestra base de datos como clientes de la compañía. Gran cantidad de dueños de negocios tienen muy mal este sistema, por lo que pueden tener un flujo muy grande de personas que vean el anuncio, que esté muy bien realizado, pero si no hacen un seguimiento correcto es que van perdiendo oportunidades. Entonces pueden tener un flujo muy grande, pero si de 1000 personas que son prospectos solamente 10 pasan a ser lead frío, no nos sirve de nada ese flujo inicial. ¿Y cómo se logra realmente que las personas sigan en el embudo de la manera correcta? Es manteniendo el contacto y mejorando la comunicación en cada caso. Entonces aquí es donde entra la inteligencia artificial. Básicamente, supongamos que las personas dejan su información en la landing. Lo que puede hacer aquí la inteligencia artificial con el sistema que habíamos visto antes es que cuando las personas dejan su información en la landing, automáticamente se añadan a nuestro CRM. Cuando están en nuestro CRM se pueden programar una serie de mensajes automatizados en donde se les proporciona valor. Aquí el objetivo no es vender, sino ganarnos la confianza del cliente para que más adelante cerrar una llamada y ahí sí venderle. Entonces te pongo el ejemplo. La persona es añadida a nuestro CRM. Automáticamente se le envía por correo un PDF con información de utilidad. Aquí, sobre todo con la inteligencia artificial, se puede personalizar esta información. Entonces, dependiendo del tipo de cliente, se le manda un documento o otro. Se le añade el nombre, se le añade información de ellos. Esto lo que hace es que nos vayamos ganando poco a poco la confianza del cliente. Luego, supongamos que en este caso las personas siguen avanzando dentro del flujo y llegan a concretar una llamada. Este es el punto crucial, porque si una persona agenda una llamada con un asesor, realmente necesita la solución y está muy interesada en comprar. Entonces, aquí lo más importante es tener una serie de recordatorios para que la persona no olvide su cita. Entonces, podemos hacer que automáticamente, sin intervención del dueño de la empresa, el día antes se le envíe un recordatorio a la persona. 3 horas antes se le envíe un recordatorio. Media hora antes se le pregunte si va a estar presente y si no va a estar presente, que nos diga cuándo podemos reprogramar la cita. Todo esto se puede automatizar para que no vayamos perdiendo flujo a medida que las personas avanzan dentro de este funnel de ventas. Todo esto sumado a que el contenido de valor va a estar personalizado es que mejora notoriamente nuestros esfuerzos de marketing, porque si tenemos un muy buen anuncio, un muy buen flujo de clientes inicial, pues entre mayor sea el flujo, si mantenemos una estructura correcta, vamos a convertir a gran cantidad de personas y no perdemos clientes simplemente por falta de seguimiento. Otro caso de ejemplo sería una persona que pide una llamada, pero por un motivo o por otro no compra. Como ya te dije, la persona que agenda una llamada realmente necesita esa solución y muy probablemente la va a necesitar en el futuro. Entonces, lo que podemos hacer es que las personas que no contrataran se añadan a una base de datos dentro de nuestro CRM y después de, depende del tipo de empresa, 1 mes, 2 meses, 6 meses, se le vuelve a contactar a esa persona para ver si sigue necesitando ayuda en ese problema que tenía, porque muchas veces ese problema se va a mantener y la persona no va a encontrar la solución en otro lado y va a terminar contractando con nuestra empresa. Eso si se mantiene contenido de valor después, a pesar de que no sea nuestro cliente. Ahora me gustaría ponerte una serie de ejemplos de cómo la inteligencia artificial te puede ayudar en relación a tus operaciones internas. Simplemente quiero que veas una serie de casos en donde se ha aplicado para que florezca un poco tu creatividad en base a lo que se puede hacer con esta tecnología. Primero te pongo un ejemplo de caso de calendario. Aquí te hablaré de un estudio fitness con el que estuvimos trabajando que básicamente
básicamente ellos como funcionaban es que tenían una serie de bonos que las personas contrataban y en base a eso asistían unos u otros días. Existían bonos individuales de 2 o de 3 días, bonos pareja y bonos grupales en base a con cuántas personas entrenaban. La clave estaba en que cada persona solía tener días fijos de entrenamiento. Por ejemplo, Carlos solía ir los lunes y los miércoles de 2 a 3 de la tarde. Supongamos que el domingo Carlos decide que el lunes no va a poder asistir, pero le gustaría reprogramar su clase. Entonces, antes de implementar la solución, Carlos le escribía al dueño del estudio y le decía: oye, mañana no voy a poder asistir, ¿tienes alguna clase disponible el jueves en donde me puedas incluir? Entonces el del estudio se metía a su calendario, revisaba el jueves y veía que no había clase disponible. Le decía: Carlos, lo siento, el jueves no tengo una clase el viernes, ¿te serviría? Carlos decía: sí, me sirve el viernes, perfecto. Entonces el dueño del estudio tenía que nuevamente meterse al calendario, eliminar a Carlos del lunes y añadirlo el viernes en este caso. Pues bien, nosotros lo que hicimos es que básicamente era un bot de atención que era capaz de gestionar las reservas y modificar los eventos. Entonces el bot le preguntaba: ¿cuál es tu nombre completo? Y le dice: tú sueles entrenar con tal persona en tal horario, ¿es correcto? La persona le decía: sí, es correcto, pero no voy a poder asistir mañana a mi clase. ¿Hay posibilidad de cambiarlo para el jueves? En este caso el bot se metía al calendario, verificaba si había disponibilidad y le decía: no hay disponibilidad, tengo el viernes, ¿te sirve? Sí, perfecto. Y hacía el cambio dentro del calendario. Esto lo que eliminaba es por completo la interacción del dueño de la empresa, pero sobre todo es que Carlos recibía una respuesta en 2 minutos a su interacción. No tenía que esperar a que contestara el dueño del estudio, le volviera a responder y básicamente ese intercambio de información se eliminaba por completo. También parte de la solución incluía recordatorios automáticos a las personas en relación a sus pagos. Por ejemplo, lo normal es que las personas realizaran los pagos los primeros 5 días del mes, pero evidentemente a algunas personas se les olvidaba porque no estaba domiciliado el cobro y llegaba el día 7 y no estaba el pago. Entonces el dueño del estudio tenía que sacar una tarde, ponerse a revisar todos sus clientes y ver que tal persona no había pagado, entonces tenía que enviarle un recordatorio, etcétera. Pues bien, lo que hicimos es que simplemente el día 5 el bot se mete y revisa si las personas subieron el capture de su transferencia. Si no lo subieron, pues le envía un recordatorio y le dice: oye, recuerda que tu pago está pendiente, no sé qué. Y si las personas a día, por ejemplo, 10 del mes no habían subido el recordatorio, pues le enviaba una notificación al dueño del estudio para que él, en este caso, sí se pusiera en contacto y solucionara el problema. Y en relación a Excel o Google Sheets, te pongo otro ejemplo. Estuvimos trabajando con un entrenador personal online que tenía un volumen de clientes ingente. Esta persona, el principal problema que tenía es que solía cambiar las dietas y los entrenamientos de las personas cada 8 semanas. Entonces, al tener 500 clientes, era muy complicado saber cuándo le tocaba la renovación de dieta o de entrenamientos a cada persona. Lo que sucedía es que básicamente muchas veces se le terminaba olvidando y a las 10 semanas las personas le decía: oye, recuerda que me tienes que cambiar la dieta. Esto evidentemente empeoraba el servicio que el entrenador ofrecía. Lo que establecimos fue que una automatización que después de 7 semanas le enviara una notificación a la persona encargada de las dietas diciéndole: tienes la dieta pendiente de María, Lucía y Fernanda. Ok, en el momento en el que esta persona decía: esas dietas ya las acabo de enviar, se eliminaba de sus tareas pendientes y notificaba a todos los demás de que ya esa dieta no estaba pendiente y automáticamente se colocaba la próxima dieta. Es decir, a partir del momento del envío, 8 semanas después. Lo mismo con los entrenamientos. Esto lo que permitió evidentemente fue mejorar un montón el servicio porque ya no se olvidaban ni la renovación de dietas ni de entrenamientos. En conclusión, en este video lo único que quería lograr era abrirte un poco la mente a lo que se puede hacer a día de hoy con la inteligencia artificial, pero aplicada de una forma pragmática, porque creo que muchas veces nos quedamos encerrados en la tecnología y en lo milagrosa que puede parecer y no lo bajamos a tierra a los procesos que realmente son útiles dentro de nuestra empresa. Te mostré que la estructura fundamental era esto. Cualquier aplicación que tú veas de inteligencia artificial a día de hoy es simplemente esta combinación de herramientas. Puede tener más herramientas aquí abajo, puede tener una base de datos más amplia, pero todo es lo mismo, todo está basado en el mismo cerebro o modelo base. Entonces, como ya te dije, estos modelos están controlados por empresas que valen trillones de dólares. Evidentemente ellas son las más interesadas en mejorar estos modelos. Si hoy en día se pueden hacer cosas muy interesantes con la inteligencia artificial, dentro de un año va a ser impresionante lo que se va a poder lograr, porque se estima que estos modelos duplican su capacidad cada
cada 3 meses. Lo lógico es que esta estructura va a ser muchísimo más amplia, la base de datos va a ser muchísimo mayor y las respuestas van a ser muchísimo más predecibles. Esta tecnología a día de hoy ya tiene un montón de ventajas y creo que lo fundamental es que se empiece a implementar cuanto antes dentro de la empresa, porque representa una ventaja muy significativa. Primero, te libera un montón de tiempo, pero sobre todo mejora un montón el servicio al cliente. Como ya te dije, al mejorar el seguimiento, te ganas su confianza para no ir perdiendo personas a lo largo de tu flujo de ventas. Muchísimas gracias por tu tiempo y espero que algo de utilidad hayas sacado de esta introducción muy breve a la inteligencia artificial dentro del mundo empresarial. Si te gusta este contenido en relación a marketing, inteligencia artificial y el mundo de la empresa en general, no dudes en suscribirte y darle a la campanita. Muchas gracias.